ataques violentos. El departamento de policía local lo reportó como incidentes aislados, instando a los residentes a tener precaución. Nadie imaginaba que bajo esa superficie de violencia aparentemente aleatoria, un patógeno letal estaba tejiendo su red mortal a través de toda la población. El gobierno de Harran, en su infinita negligencia, descartó los primeros síntomas como una gripe severa. Implementaron medidas básicas: lavado de manos frecuente, uso de mascarillas, evitar el transporte público. Carteles del esfuerzo de alivio global aparecieron por toda la ciudad, prometiendo contención y control. Pero ya era demasiado tarde. El virus no era una simple gripe, era algo mucho más oscuro y diseñado con propósitos que la población jamás podría imaginar. El virus de Harran, como eventualmente se le conocería, tiene orígenes envueltos en sombras y conspiraciones. Lo que se sabe es aterrador. Este patógeno es una variante modificada de la rabia, estructuralmente similar, pero infinitamente más letal y contagiosa. Los científicos del esfuerzo de alivio global, esa organización humanitaria que supuestamente existía para ayudar, habían estado experimentando con el virus mucho antes de que estallara el brote. Documentos filtrados revelarían más tarde que la intención nunca fue crear una cura, sino desarrollar un arma biológica. El doctor Imran Sere y el doctor Allen Camden, contratados inicialmente para investigar una solución, descubrirían con horror que estaban participando en algo mucho más siniestro. El virus se transmite a través de fluidos corporales, principalmente mordidas y contacto con heridas abiertas. Una vez dentro del sistema, actúa con velocidad devastadora. Los síntomas aparecen en cuestión de horas después de la exposición. Primero llega la fiebre alta, síntomas similares a la gripe que engañan a las víctimas, haciéndoles creer que se trata de una enfermedad común. Pero rápidamente la temperatura corporal se dispara a niveles de ultra-hiperpirexia, superando los 41 grados centígrados. El delirio comienza a instalarse mientras la piel desarrolla lesiones visibles, el primer signo externo de que algo profundamente equivocado está ocurriendo a nivel celular. La degradación física se acelera exponencialmente, manifestándose en espasmos musculares incontrolables y convulsiones violentas. La víctima pierde la capacidad de hablar coherentemente, los gritos y gemidos reemplazando cualquier intento de comunicación humana. Finalmente, llega el punto de no retorno, el momento en que las mutaciones genéticas se vuelven irreversibles y la persona que alguna vez existió desaparece por completo, reemplazada por algo que ya no puede considerarse humano. Lo verdaderamente aterrador del virus no es solo su velocidad de transmisión o sus síntomas brutales, sino cómo transforma completamente la biología humana. Los infectados, aunque técnicamente todavía vivos y no verdaderos no muertos, experimentan cambios radicales en su fisiología. Su piel se necrosa, adquiriendo ese tono grisáceo y pútrido característico. La función cerebral superior se degrada hasta casi desaparecer, dejando solo instintos básicos: hambre, agresión, el impulso imparable de alimentarse de carne viva. Pero aquí viene lo más fascinante y terrorífico. El virus responde a la luz ultravioleta. Los infectados, especialmente las variantes más avanzadas, experimentan una reacción de quemadura cuando se exponen a rayos UV, como si su estructura celular completa rechazara violentamente esa frecuencia de luz. Este descubrimiento se convertiría en la única herramienta defensiva real que los sobrevivientes tendrían, pero también revelaría algo perturbador sobre la naturaleza del patógeno. Las autoridades de Harran
escuelas cerraron indefinidamente. Las visitas hospitalarias quedaron prohibidas. Todos los eventos masivos se cancelaron. Se instó a los ciudadanos a minimizar el uso del transporte público y permanecer en sus hogares. El Ministerio de Salud, incapaz de encontrar una cura por cuenta propia y desesperado ante el deterioro acelerado de los infectados que cada vez perdían más conciencia de su condición, convocó un congreso extraordinario de doctores, especialistas internacionales, incluido el esfuerzo de alivio global, fueron invitados. La preocupación principal: identificar el origen exacto del virus y contener la epidemia antes de que fuera demasiado tarde. Pero las tasas de infección continuaban escalando sin control y los tratamientos disponibles demostraban ser completamente ineficaces contra este patógeno diseñado. Pocas semanas después del anuncio oficial de la epidemia, el Ministerio de Defensa y el Consejo de la Ciudad abrieron un hospital de campo en el estadio de Harran para tratar a los infectados, pero los números seguían creciendo exponencialmente. Los grupos de sobrevivientes protegidos por el gobierno fueron sometidos a reubicaciones constantes y controles cada vez más rigurosos, la paranoia convirtiéndose en la norma. 2 días antes de que la ciudad fuera completamente sellada, unidades de materiales peligrosos fueron enviadas para rescatar a personas sanas, pero sus trajes de protección resultaron insuficientes contra un virus tan agresivo. Muchos de estos rescatistas terminaron infectándose ellos mismos, añadiendo más víctimas a la creciente marea de condenados. La primera área en ser amurallada completamente fue el distrito de Casco Antiguo, transformado en una zona de cuarentena total. Tanto el Casco Antiguo como los barrios bajos de Harran eventualmente serían invadidos por enormes cantidades de infectados, con solo pequeños bolsillos de sobrevivientes, logrando mantenerse relativamente seguros en edificios fortificados y tejados inaccesibles. Aquí está la verdad brutal que necesitas entender. Desde el momento en que el virus comenzó su expansión silenciosa a través de fuentes de alimentos contaminados, probablemente antes de que nadie siquiera supiera que algo andaba mal, tu destino ya estaba sellado. Un científico del esfuerzo de alivio global concluyó que el patógeno no podía haberse dispersado por aire o agua, porque de ser así, muchas más personas habrían sido infectadas simultáneamente. La hipótesis más fuerte apuntaba a la cadena alimenticia como vector principal de transmisión inicial. Esto significa que días, quizás semanas antes de los primeros síntomas visibles, personas aparentemente sanas estaban consumiendo comida contaminada, convirtiéndose en portadores asintomáticos que diseminaban el virus en su vida diaria. Para cuando los primeros casos fueron identificados oficialmente, cientos, posiblemente miles, ya estaban infectados. Y tú, viviendo tu vida normal en Harran, yendo al trabajo, comprando en mercados, usando transporte público, habrías estado expuesto sin siquiera saberlo. Pero digamos que tuviste suerte. Digamos que de alguna manera evitaste la infección inicial, que no consumiste alimentos contaminados, que te mantuviste alejado de las áreas más afectadas durante esos primeros días cruciales. Todavía no sobrevivirías, porque el verdadero horror de Harran no reside solo en el virus, sino en cómo transforma completamente las reglas de supervivencia. La ciudad se convirtió en un organismo viviente de pesadilla, dividido entre 2 realidades completamente diferentes, el día y la noche. Durante las horas de luz solar, los infectados básicos, conocidos como mordedores, son lentos, torpes
simplicidad diurna es una trampa cruel, porque te hace bajar la guardia, te hace creer que tienes algún control sobre la situación. Entonces cae la noche y todo cambia. A las 20:57, un grito inicial resuena a través de la ciudad oscurecida, seguido por aullidos escalofriantes provenientes de gargantas que alguna vez fueron humanas. Los infectados diurnos experimentan una transformación aterradora. Sus sentidos se agudizan dramáticamente, su coordinación motora mejora exponencialmente. De repente pueden correr, saltar, escalar edificios con agilidad perturbadora. Pero peor aún, las variantes nocturnas emergen de sus escondites subterráneos. Los volátiles, la forma más letal del infectado, despiertan con el crepúsculo. Estas criaturas son la evidencia viviente de que el virus de Harran no solo destruye, sino que evoluciona y perfecciona a sus huéspedes para convertirlos en depredadores supremos. Un volátil puede perseguirte a velocidades que ningún humano podría igualar. Puede rastrearte por sonido y olor a distancias imposibles, y posee una fuerza que puede destrozar puertas y barreras como si fueran papel. Si me preguntas ahora, después de conocer estos hechos, ¿cuánto tiempo durarías en Harran? La respuesta honesta es: probablemente ni siquiera llegarías a ver tu primer amanecer. Y eso asumiendo que lograste evitar la infección inicial, que esquivaste a las hordas diurnas, que encontraste refugio antes del anochecer. Porque lo que aún no te he contado es que el virus es solo una parte de la ecuación de muerte que define a Harran. La otra parte, quizás aún más peligrosa, es lo que la desesperación hace con los humanos que quedan. Pero esa es una historia que exploraremos más adelante. Por ahora, quiero que te quedes con esta imagen. Una ciudad donde el sol es tu único aliado temporal, donde cada puesta de sol trae consigo cazadores que fueron diseñados por un virus militar para ser imparables, donde tu única esperanza de sobrevivir otro día es encontrar luz ultravioleta y rezar para que sea suficiente. Y recuerda, este no es un escenario hipotético de ficción, es la realidad documentada de lo que sucedió en Harran entre 2014 y 2015, antes de que la ciudad fuera borrada del mapa. Si esta historia te ha intrigado y quieres descubrir exactamente cómo los pocos sobrevivientes lograron resistir en esta pesadilla, si quieres conocer los secretos oscuros detrás del esfuerzo de alivio global y su agenda oculta, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Deja un comentario contándome cuánto tiempo crees honestamente que durarías en una situación así y qué estrategia intentarías. En los próximos episodios profundizaremos en las mecánicas exactas de supervivencia día versus noche. Conoceremos los diferentes tipos de infectados que hacen de Harran un catálogo de horrores evolutivos, y descubriremos por qué los humanos sobrevivientes terminaron siendo tan peligrosos como los monstruos que acechaban en las sombras. Dulces sueños, si puedes dormir después de imaginar lo que significa estar atrapado en la ciudad más peligrosa que la humanidad haya conocido. La ciudad de Harran existe en dos dimensiones temporales completamente opuestas, como si fuera dos universos paralelos ocupando el mismo espacio físico. Durante las horas de luz solar, te encuentras en un mundo donde la supervivencia parece posible, donde puedes engañarte pensando que tienes alguna oportunidad. Pero cuando el reloj marca las 20:57 y ese primer grito desgarrador resuena a través de las calles vacías, todo lo que creías
está la verdad que necesitas comprender. La diferencia entre el día y la noche en esta ciudad maldita no es solo ambiental, es la diferencia entre tener una pequeña posibilidad de sobrevivir y estar absolutamente condenado. Comencemos con el día, ese periodo engañoso de relativa seguridad que dura aproximadamente 3.840 segundos en condiciones normales, más de una hora de tiempo real si tuvieras la suerte de experimentarlo. Durante estas preciosas horas de luz ultravioleta natural, los infectados básicos conocidos como mordedores son lentos, torpes, casi patéticos en su incapacidad. Sus cuerpos necróticos se arrastran por las calles con movimientos espasmódicos y predecibles. No pueden correr, no pueden escalar edificios. Sus sentidos están embotados por la exposición a los rayos UV del sol. Puedes esquivarlos fácilmente manteniéndote en movimiento, usando el parkour para navegar por los tejados y estructuras elevadas de la ciudad. De hecho, durante el día, la verticalidad se convierte en tu mejor aliada. Mientras más alto subas, más seguro estás, porque estos infectados básicos simplemente carecen de la coordinación motora necesaria para perseguirte hacia arriba. Pero no te confundas, incluso durante el día la amenaza es real. Los virales, infectados recientemente que todavía retienen parte de su coordinación humana, son una historia diferente. Estos pueden correr, pueden escalar, son altamente sensibles al sonido. Un disparo de arma de fuego, una explosión, incluso el ruido metálico de un arma golpeando contra una superficie. Y los virales vendrán corriendo desde todas direcciones. A diferencia de los mordedores que muerden, los virales atacan con sus puños en golpes frenéticos y salvajes. Durante las horas diurnas, también debes preocuparte por las zonas de cuarentena, áreas interiores oscurecidas, donde los infectados más peligrosos se refugian de la luz solar. Estas zonas pueden contener botín valioso, suministros médicos, armas improvisadas, pero entrar en ellas durante el día es arriesgado porque los infectados dentro no están debilitados por los rayos UV. Los demoledores, las variantes más grandes de infectados que alguna vez fueron militares o policías, pueden encontrarse incluso durante el día. Estos monstruos masivos cargan hacia ti rompiendo paredes y levantando automóviles sin esfuerzo. Entonces llega la noche y esa ilusión se desintegra instantáneamente. A las 20 horas con 57 minutos, 3 minutos antes de que oficialmente comience la noche, escuchas ese sonido, ese grito inicial que hace que tu sangre se congele, seguido por una sinfonía de aullidos provenientes de gargantas infectadas por toda la ciudad. Es el anuncio de que los depredadores verdaderos están despertando. El ciclo nocturno dura 420 segundos en modo normal, aproximadamente 7 minutos de tiempo real, pero en dificultades más altas como pesadilla, esa duración se duplica exactamente, mientras que el día se acorta al 89% de su duración normal. La noche transforma completamente el comportamiento de los infectados. Los mordedores que durante el día apenas podían caminar de repente se vuelven más agresivos. Sus sentidos se agudizan dramáticamente. Su coordinación mejora exponencialmente. Pero los mordedores nocturnos son la menor de tus preocupaciones. Algunos experimentan una transformación violenta, convirtiéndose en caminantes nocturnos,
Su cuerpo está completamente desnudo, con piel necrótica expuesta, huesos y músculos visibles a través de la carne desgarrada. Su mandíbula se ha transformado en una estructura similar a un artrópodo, con múltiples piezas que se abren revelando colmillos diseñados para desgarrar carne viva. Los volátiles poseen una combinación letal de velocidades que ningún humano puede igualar. Fuerza capaz de destrozar barreras y lanzar cuerpos a través del aire. Durabilidad extrema con aproximadamente 2000 puntos de salud. Y agilidad que les permite escalar cualquier superficie. Pueden saltar distancias imposibles. Pueden perseguirte a través de los tejados, eliminando tu única ventaja táctica del día. Su vista en la oscuridad es excepcional. Pueden detectar movimiento a largas distancias. Su oído es tan agudo que un disparo de arma de fuego o una explosión a cientos de metros alertará a todos los volátiles en esa área. Y cuando no pueden alcanzarte físicamente, poseen un ataque a distancia. Escupen un ácido tóxico que puede alcanzarte incluso si estás volando en parapente, derribándote del cielo como un ave herida. Aquí está la mecánica central que hace que la noche sea absolutamente letal. El sistema de persecución. En el momento en que un volátil te ve, ataca a uno o haces demasiado ruido en su presencia, se inicia una persecución. Esto no es simplemente un enemigo persiguiéndote, es un evento en cascada donde más y más volátiles son convocados a tu ubicación. El nivel de persecución aumenta progresivamente de 1 a 4, con cada nivel trayendo más volátiles y haciéndolos más agresivos. En nivel 4 estás siendo perseguido por una manada completa de estos depredadores Apex, todos coordinándose para acorralarte y matarte. Tu única defensa real es la luz ultravioleta, linternas UV, bengalas UV que pueden cegarlos temporalmente y mantenerlos a raya por breves momentos. Pero estas herramientas tienen duración limitada, baterías que se agotan, bengalas que se consumen, y cuando se acaban estás completamente indefenso. La única manera confiable de escapar una persecución nocturna es llegar a una zona segura, áreas fortificadas equipadas con luces UV que los volátiles no pueden penetrar. El problema es que las zonas seguras están dispersas por toda la ciudad, y cuando estás siendo perseguido por criaturas que corren más rápido que tú, escalan mejor que tú y nunca se cansan, alcanzar una puede ser imposible. Permanecer fuera de las zonas seguras durante toda la noche puede otorgarte hasta aproximadamente 10.000 puntos de supervivencia si logras sobrevivir hasta el amanecer. Una recompensa tentadora, pero estadísticamente la mayoría muere. Durante la noche, matar cualquier infectado te otorga el doble de puntos para tu árbol de habilidades de combate, mientras que hacer parkour te otorga el doble de puntos de agilidad. La zanahoria colgando frente al burro, el incentivo que hace que algunos sobrevivientes temerarios intenten desafiar la noche. Cuando llega el amanecer a las 6 en punto, presencias una transformación igualmente dramática pero en reversa. Los volátiles, criaturas tan dominantes y letales durante la noche, de repente se vuelven aterrorizados. Comienzan a correr hacia las áreas oscuras más cercanas. Túneles, cuevas, alcantarillas, edificios sellados. Mientras corren buscando sombra, los volátiles ignorarán completamente al jugador, incluso si los atacas. Su instinto de supervivencia contra la luz UV, superando su instinto de cazar. Si persigues a un volátil que huye al amanecer, ocasionalmente puedes verlos morir por el sol antes de alcanzar un área oscura, sus cuerpos desintegrándose literalmente
Este patógeno hace algo mucho más inquietante. Evoluciona a sus huéspedes en una jerarquía de horrores, cada variante diseñada para un propósito específico de caza y destrucción. Lo que hace que los infectados de Harran sean tan aterradores no es solo su ferocidad o sus números, sino la diversidad calculada de sus mutaciones. El virus parece entender, en algún nivel fundamental, que necesita diferentes tipos de depredadores para diferentes situaciones de caza. Y lo más perturbador, nadie sabe exactamente qué determina qué tipo de infectado se convertirá cada persona. Algunos científicos especulan que requiere tiempo significativo para alterar la biología, mientras otros creen que la tasa mutagénica es rápida y requiere vastas cantidades de energía para generar nuevas células, causando el aumento de agresión y hambre insaciable. Pero nada está confirmado. Lo único seguro es que una vez infectado, tu destino se vuelve una lotería genética de pesadilla. Los mordedores, o bitters en la jerga de los sobrevivientes, son la variante más común de infectados que encontrarás arrastrándose por las calles de Harran. Estas son las personas que han estado infectadas por mucho tiempo, sus cuerpos pudriéndose lentamente bajo el efecto necrotizante del virus. Se mueven increíblemente lento, tropezando con obstáculos, chocando contra paredes, sus sentidos completamente embotados. Durante el día son casi patéticos, apenas una amenaza para cualquiera con reflejos básicos. Un par de ataques rápidos o simplemente patearlos desde los tejados es suficiente para eliminarlos. Algunos mordedores son más fuertes que otros, típicamente aquellos que hacían trabajo físico pesado cuando estaban vivos, sus músculos desarrollados permitiendo que el virus mantenga algo de esa fuerza bruta, incluso después de la muerte cerebral. Lo verdaderamente peligroso de los mordedores no es su capacidad individual, sino sus números. Los encuentras en grupos masivos, docenas o incluso cientos agrupados en áreas urbanas densas. Cuando te rodean, cuando te acorralan, su lentitud deja de importar porque no tienes espacio para maniobrar. Algunos mordedores han sufrido una infección secundaria que transforma su piel en un color amarillo aceitoso o negro brillante. Cuando están cerca de fuentes de calor, estos mordedores pueden vomitar, lo cual limpia su piel y los convierte de nuevo en mordedores regulares. También existen mordedores tóxicos, rodeados por una nube de gas verde que causa daño por veneno a cualquiera lo suficientemente desafortunado para acercarse demasiado. Pero lo más perturbador sobre los mordedores es que algunos todavía lloran y gritan en defensa cuando son atacados, mostrando que quedan restos de la persona original en algún lugar dentro durante
relacionadas con los mordedores. Esquivan ataques, se mantienen a distancia del jugador, cargan y retroceden estratégicamente. Una de las partes más peligrosas de su comportamiento es su tendencia a mezclarse entre multitudes de mordedores y a parecer completamente normales. Una vez que un infectado en la multitud es atacado, liberarán un pequeño grito que activará a todos los virales cercanos. Esto no genera nuevos virales, solo atrae los que ya están cerca en modo oculto. Después de activarse, los virales funcionan normalmente, persiguiendo al jugador, escalando y matando mientras gritan constantemente para activar otros virales cercanos. Su comportamiento de combate es dinámico basado en la composición de infectados cercanos. Cuando están solos, se comportan suicidamente, atacando viciosamente para causar tanto daño como sea posible rápidamente. Cuando están cerca de mordedores, esperan hasta que los mordedores hayan rodeado al jugador, manteniéndose atrás donde no pueden ser dañados, y cargarán brevemente antes de retirarse y posicionarse detrás del jugador nuevamente. Pero si los mordedores y virales son las tropas de infantería del ejército de infectados, entonces los bombarderos son las armas de destrucción masiva vivientes. Estos infectados alguna vez fueron regulares, pero la degradación de su tejido los hizo hincharse con gas inflamable. Su parte superior del cuerpo ha sido reventada, mostrando un vientre masivamente hinchado, lleno de órganos expuestos pulsantes. Puedes identificarlos por su trote tambaleante y los sonidos de arcadas que emiten constantemente. Cuando un bombardero detecta a un humano no infectado, comienza a convulsionarse, aumentando su velocidad mientras corre directamente hacia ti. Tienes aproximadamente 4 segundos desde que comienza a agarrar su pecho y emitir gemidos de pánico hasta que explota en un radio de 7 metros. La explosión deja atrás solo el torso superior y es lo suficientemente fuerte como para aniquilar a mordedores y sapos dentro del rango. Derribar virales, desequilibrar gorilas y demoledores e infligir daño severo. Si dañas a un bombardero con cualquier ataque cuerpo a cuerpo, explota inmediatamente, matándote instantáneamente sin importar tu salud. Incluso patearlo es fatal. La única manera segura de lidiar con bombarderos es mantener distancia y usar armas de rango, o lanzar petardos para atraerlos lejos de ti, haciendo que exploten cerca de los petardos como si fueran el jugador mismo. Los cócteles Molotov los hacen explotar inmediatamente. Lo más traicionero es que su explosión atrae virales debido al ruido fuerte, así que incluso si sobrevives la detonación inicial, ahora enfrentas una horda de infectados rápidos convergiendo en tu ubicación. Los bombarderos demuestran que el virus no solo crea depredadores, crea armas biológicas diseñadas para eliminar bolsillos de resistencia humana de la manera más destructiva posible. Los gorilas son infectados grandes que alguna vez estuvieron involucrados en algún tipo de trabajo pesado, alcanzando aproximadamente 2,40 metros de altura. Llevan barras de refuerzo pesadas con las que intentan golpear a sus objetivos, usando también su brazo izquierdo para batear sobrevivientes lejos como ataque secundario. Son mucho más fuertes que los infectados regulares, pero muy lentos y carecen completamente de la habilidad de escalar. Puedes matarlos instantáneamente con una ballesta mejorada disparando a la cabeza, igual que con mordedores, virales y sobrevivientes hostiles. Los demoledores son la variante más grande de los infectados regulares, caracterizados por su fuerza y velocidad combinadas.
largas distancias, cargar a través de obstáculos como si fueran papel. Son increíblemente resistentes, requiriendo armas extremadamente poderosas y munición significativa para derribarlos. Los sapos son un tipo especial de infectado, tan infectados que escupen vómito ácido verde que quema al jugador si es alcanzado. Son ligeramente más ágiles que otros infectados especiales, capaces de saltar a través de tejados con facilidad, aunque relativamente débiles en términos de salud. Su apariencia repugnante y método de pelea influyeron en cómo los sobrevivientes nombraron a este infectado particular. Los sapos también pueden hacer algún tipo de escupida rápida si el jugador está lo suficientemente cerca, esquivable, pero requiere reflejos rápidos. Su gran presencia en la zona de cuarentena de almacenamiento químico implica que una posible causa de su mutación fue exposición a químicos tóxicos. Los chillones son infectados infantiles cuyos gritos desorientan la visión de un sobreviviente y los hacen incapaces de pelear efectivamente mientras atraen numerosos otros infectados. También tomarán cantidades bajas pero progresivas de daño si están dentro del rango de su grito. Pero un chillón es particularmente perturbador porque retienen su apariencia infantil, un recordatorio cruel de que el virus no discrimina por edad. Los aulladores no te atacarán a primera vista, pero emitirán un grito agudo que alertará a infectados cercanos, iniciando una persecución de nivel 1. Son los tipos de infectados con apariencia más única en el juego. Tienen algo creciendo en su espalda que parece alas petrificadas. Este tipo de infectado es lento, pero puede potenciar a zombies circundantes, creando una niebla tóxica que también puede dañar al jugador. También tienen la habilidad de convocar infectados, muy probablemente mordedores, y en la cima de esta jerarquía evolutiva de pesadilla están los volátiles, sobre los cuales ya hemos hablado extensamente. Pero lo que no mencioné es que existen variantes aún más letales. Los volátiles azules, con apariencia más arácnida, colmillos más prominentes, caparazón espinoso y un crecimiento negro azabache sobre su piel, resultando en una apariencia incluso menos humana. Son más rápidos, más fuertes, más resistentes a armas cuerpo a cuerpo y de fuego debido a su armadura corporal única similar a un demoledor. Sus golpes infligen más daño. Sus ataques de escupitajo son altamente precisos y devastadoramente dañinos, haciéndolos extremadamente difíciles de escapar. Son los únicos infectados que pueden detectarte a través del camuflaje, haciendo los zombies aún más peligrosos. La mejor manera de lidiar con volátiles azules es simplemente evitarlos cuando sea posible. Usar trampas UV, pelear de vuelta con asistencia de una linterna UV desde una ventaja de altura, o usar armas extremadamente poderosas como escopetas de doble cañón si es absolutamente necesario. Esta diversidad de infectados no es accidental ni aleatoria. Es el resultado de un virus diseñado militarmente que optimiza cada cuerpo humano según su estado físico previo, creando un ecosistema perfecto de depredadores especializados. Los mordedores controlan territorios con números masivos, los virales responden a disturbios y persiguen presas, los bombarderos eliminan fortificaciones, los gorilas y demoledores rompen defensas físicas, los sapos atacan desde distancia, los
se enfureció y decidió vengarse del mundo entero. Se volvió renegado, robó un archivo altamente sensible del GRE que contenía pruebas de sus planes para convertir el virus en arma y lo mantuvo como material de chantaje para evitar que bombardearan la ciudad. Con este poder, formó la pandilla mejor equipada y mejor abastecida de toda Harran. Operando desde un edificio de apartamentos apodado La Guarnición, establecieron su dominio a través del chantaje y el miedo, gobernando los barrios bajos y el casco antiguo mediante el terror puro. Los hombres de Rice saquearon y robaron armaduras corporales, armas, máscaras faciales y cualquier cosa útil del ejército en retirada para su propio uso, convirtiéndose en un ejército poderoso pero cruel. Su táctica más despiadada era robar exclusivamente los lanzamientos aéreos del GRE que contenían anticin, el único medicamento que suprime los síntomas del virus y evita la transformación. Al controlar todo el suministro de anticin, Rice mantenía a los sobrevivientes dispersos, incapaces de rebelarse. Si querías comprar anticin, tenías que hacer tareas para ellos, trabajos sucios, misiones peligrosas, actos que erosionaban tu humanidad pieza por pieza. Y aún así, después de completar lo que pedían, Rice frecuentemente renegaba de sus promesas, dándote una fracción de lo acordado o simplemente negándote por completo. Esta no era solo crueldad casual, era una estrategia calculada para mantener a todos en estado permanente de desesperación y dependencia. Si alguien quería unirse a la pandilla de Rice, tenía que pasar una iniciación que revela exactamente cuán profundamente había caído la humanidad en Harran. Tenían que comer un par de globos oculares humanos. Esta no era solo una prueba de lealtad, era un ritual diseñado para destruir cualquier resto de civilización dentro del recluta, transformándolos en algo menos que humano. Los miembros de la pandilla pueden identificarse claramente por su símbolo negro y amarillo, equipos tácticos y otro equipo militar. Las máscaras faciales o máscaras de gas parecen ser preferidas por los miembros más duros. Usan armas cuerpo a cuerpo, tanto con filo como contundentes, martillos y machetes, pero ocasionalmente usan armas de fuego como rifles militares. Los miembros de rango inferior usualmente visten camisetas sin mangas con el símbolo de la pandilla, pantalones tácticos y sombreros tipo pescador o gafas protectoras, pero más allá del equipamiento y los números, lo que hace a los hombres de Rice verdaderamente aterradores es su entrenamiento y táctica. Tienen mucha salud, requieren varios golpes o incluso balas para caer. Esquivan tus ataques frecuentemente, bloquean tus armas arrojadizas si tienen un arma cuerpo a cuerpo equipada. Si tienen armas de fuego, las usarán sin dudar, y frecuentemente atraen virales al área con el ruido. Esto puede usarse a tu ventaja o desventaja. Dependiendo de tu posición, los virales atacarán a ti o a los bandidos. A menudo los matones de Rice estarán preocupados con algo, saqueando una caja de lanzamiento aéreo, golpeando a un sobreviviente, custodiando un cofre, simplemente parados al aire libre.
presencia un intercambio brutal entre el señor de la guerra y Osman, un sobreviviente que trabajaba para la pandilla hasta que fue atrapado robando suministros para sí mismo. Rice permite a Osman elegir qué mano se cortará, pero luego remueve la mano opuesta. Esto demuestra la filosofía retorcida de Rice. Él cree que en un mundo donde la civilización ha colapsado, la barbarie siempre debe triunfar últimamente. Para él, la compasión es debilidad. La moralidad es una ilusión que solo los fuertes pueden permitirse abandonar. Y bajo su liderazgo, cientos de hombres adoptaron esta filosofía, convirtiéndose en depredadores humanos que cazaban a sus propios congéneres con la misma falta de remordimiento que los volátiles. Pero aquí está lo más perturbador. Incluso después de que Crane mata a Rice, incluso después de que su pandilla pierde a su líder y su base, la mayoría simplemente se convirtió en matones simples, luchando por vivir otro día. Muchos se reagruparon bajo un nuevo líder llamado Khan y continuaron sus operaciones en el campo. Cuando se escucharon rumores de una cura para el virus, Khan y lo que quedaba de los hombres de Rice fueron al campo para encontrar la cura y acapararla para ellos mismos. Pero los hombres de Rice no son los únicos humanos hostiles en Harran. Existen sobrevivientes hostiles no alineados, bandidos errantes que aparecen en el casco antiguo y el campo. Frecuentemente se los encuentra acosando sobrevivientes o luchando contra los infectados por su cuenta o en grupos de hasta 3. Al ver al jugador, atacarán basándose en que eres uno de los corredores de Brecken, el líder de la torre, el principal refugio de sobrevivientes. Relativamente inexpertos, pueden ser agarrados tanto por el jugador como por los infectados. Empuñan un arma cuerpo a cuerpo nivelada, junto con posibilidad de un arma arrojadiza. En el campo, grupos de sobrevivientes hostiles toman protagonismo controlando mucho del suministro de agua del campo y siendo los propietarios originales del buggy. Compiten con el jugador para reclamar lanzamientos de suministros y también acosan cultistas similar a los sobrevivientes en el casco antiguo. Estos bandidos usan coberturas faciales como turbantes, pasamontañas o máscaras de polvo y visten ropa general de correr o ropa suelta. Los grupos organizados de sobrevivientes hostiles visten trajes verdes completos y algunos pueden encontrarse con armadura pesada. Son notablemente más peligrosos comparados con los encontrados en el casco antiguo, ya que a veces se encuentran armados con rifles militares. Están alineados con los remanentes de los hombres de Rice. Incluyen un grupo de bandidos instruidos para envenenar el agua dirigido por uno, y grupos mayores participaron en el saqueo de los sin rostro. Cuando se les apunta con un arma de fuego, se rendirán, suplicando por sus vidas, recordándote que todavía son humanos con instinto de supervivencia. Los bandidos vestidos de negro cuando son registrados proporcionan un paquete de requisición usado para fabricar armas de fuego silenciadas, lo que hace que estos humanos hostiles sean más peligrosos que cualquier infectado. Es su capacidad para razonar estratégicamente. Un volátil te perseguirá en línea recta, pero un bandido tenderá una emboscada, usará señuelos, coordinará con otros para rodearte y cortarte las rutas de escape. Los infectados no pueden usar armas de fuego que atraen más infectados a tu ubicación, convirtiéndote en el centro de un infierno. Los zombies no pueden chantajearte con antisyn, no pueden tomar rehenes, no pueden torturarte por información o simplemente por diversión. Los humanos pueden hacer todo esto y más. Y aquí está el problema psicológico.
más aterrador es que bajo las circunstancias correctas, tú también podrías convertirte en uno de ellos. Cuando llevas días sin comer, cuando ves morir a tu familia por falta de anticin, cuando te das cuenta de que el gobierno te ha abandonado y nadie vendrá a rescatarte, ¿cuánto tiempo tomará antes de que comiences a justificar actos que alguna vez consideraste imperdonables? Esta es la verdadera pregunta que Harran plantea. No es si puedes sobrevivir a los zombies, es si puedes sobrevivir sin convertirte en un monstruo tú mismo. Porque en una ciudad donde la moralidad es un lujo que nadie puede permitirse, donde cada acto de bondad podría significar tu muerte, donde confiar en alguien es potencialmente fatal, los humanos no son solo más peligrosos que los zombies, son el recordatorio constante de que el verdadero horror no es lo que el virus hace a los cuerpos, sino lo que la desesperación hace a las almas. Sobrevivir al virus es solo la primera batalla. Sobrevivir a la locura que viene después es la guerra verdadera que la mayoría pierde sin siquiera darse cuenta de que está sucediendo. En Harran no es el virus de Harran el que destruye a la mayoría de las personas. Es el colapso psicológico lento e inevitable que viene con el aislamiento total, el miedo constante y la desesperación absoluta. Imagina despertar cada mañana sin saber si este será tu último día, sabiendo que cada puesta de sol podría ser la última que veas. Imagina estar atrapado detrás de murallas de cuarentena, abandonado por tu gobierno, sabiendo que nadie vendrá a rescatarte nunca. Imagina ver morir a tus amigos, tu familia, tus vecinos, uno por uno, mientras tú permaneces vivo solo por pura suerte aleatoria. Esa es la realidad diaria en Harran, y el costo psicológico de esa realidad
escuelas para los niños, no hay eventos sociales, no hay celebraciones, no hay nada excepto la lucha diaria interminable por encontrar comida, agua, medicina. Los humanos son criaturas sociales. Evolucionamos para vivir en comunidades grandes con redes de apoyo complejas. Pero en Harran, cada persona se convierte en una isla, incluso cuando están físicamente rodeados de otros sobrevivientes, porque no puedes confiar en nadie completamente. No cuando los recursos son tan escasos que tu mejor amigo podría robarte o traicionarte por unas pocas dosis de anticin. La torre, el refugio principal de sobrevivientes, ilustra perfectamente este colapso psicológico. En la superficie parece organizada, parece esperanzadora, parece un ejemplo de humanidad trabajando junta bajo circunstancias imposibles. Pero mira más profundo y verás las grietas, las tensiones constantes entre líderes sobre cómo distribuir recursos escasos, las peleas que estallan sobre las raciones de comida, la paranoia constante de que alguien esté ocultando anticin o colaborando con la pandilla de Rice. Los sobrevivientes se turnan en guardias nocturnas, permaneciendo despiertos toda la noche, mirando fijamente la oscuridad, sabiendo que un solo fallo en las luces UV significaría muerte para todos. Ese tipo de estrés crónico, ese estado constante de hipervigilancia, destruye la psique humana más efectivamente que cualquier tortura física. Y luego están aquellos que no logran llegar a una zona segura antes del anochecer, aquellos atrapados afuera cuando cae la oscuridad, perseguidos por volátiles a través de las calles, saltando de techo en techo en pánico absoluto, sus gritos de terror resonando a través de la ciudad. Si sobreviven esa primera noche, si logran esconderse en algún rincón oscuro hasta el amanecer, el trauma psicológico de esa experiencia los marca permanentemente. Algunos se retiran completamente en sí mismos, sentándose en esquinas de zonas seguras, mirando fijamente la nada, incapaces de procesar lo que experimentaron. Otros se vuelven temerarios, casi suicidas, tomando riesgos estúpidos porque alguna parte de ellos ya se rindió en vivir. Y algunos simplemente se rompen por completo, corriendo hacia las calles infestadas de infectados en actos de suicidio apenas disfrazados. El miedo constante es quizás el factor más corrosivo de todos. No es el miedo agudo y temporal que sientes durante un encuentro cercano con la muerte. Es el miedo crónico de bajo nivel que nunca desaparece, que colorea cada momento de cada día. El miedo de que tu zona segura sea invadida. El miedo de que los lanzamientos aéreos de GRE se detengan permanentemente. El miedo de que tu suministro de anticin se agote y comiences a mostrar síntomas. El miedo de que la persona durmiendo junto a ti esté secretamente infectada. Ese tipo de miedo no te hace más cauteloso o preparado. Te paraliza. Te hace tomar decisiones irracionales. Te hace ver amenazas donde no existen y perder amenazas reales. Eventualmente tu sistema nervioso entra en sobrecarga permanente. Tu cuerpo bombeando cortisol y adrenalina constantemente hasta que tu salud física comienza a deteriorarse junto con tu salud mental. La desesperación en Harran no es solo emocional, es existencial. Es la comprensión lenta y aplastante
sin estructura, sin sensación de seguridad o estabilidad. Ven violencia y muerte todos los días. Ven adultos quebrarse bajo presión. Aprenden que el mundo es un lugar fundamentalmente hostil e injusto. Muchos quedan traumatizados permanentemente, desarrollando pesadillas crónicas, comportamiento regresivo, incapacidad para formar vínculos emocionales saludables. Algunos se vuelven violentos ellos mismos a edad temprana, imitando la brutalidad que ven alrededor. Y los que son infectados y se transforman en chillones, esos infectados infantiles cuyos gritos desorientan sobrevivientes, representan la perversión final de la inocencia infantil, un recordatorio cruel de que el virus no discrimina por edad ni virtud. Aquí está la verdad final sobre el colapso psicológico en Harran. Incluso si sobrevivieras físicamente, incluso si lograras evitar infección, evitar volátiles, evitar bandidos, eventualmente la locura te reclamaría de una forma u otra, porque los humanos no estamos diseñados para vivir bajo ese nivel de estrés indefinidamente. Nuestros cerebros, nuestras psiques, tienen límites de cuánto trauma pueden absorber antes de quebrarse permanentemente. Y en Harran, cada día empuja esos límites más allá. Cada noche los excede completamente. La ciudad no solo mata cuerpos, mata almas. Transforma personas en cáscaras vacías que caminan y respiran, pero han perdido todo lo que las hacía humanas. Ese es el horror verdadero de Harran. No es solo una ciudad llena de monstruos físicos. Es una máquina de moler que transforma sistemáticamente humanos en monstruos psicológicos hasta que ya no puedes distinguir cuál es peor. Después de todo lo que hemos explorado, después de documentar cada peligro que Harran tiene para ofrecer, llegamos a la conclusión más devastadora de todas. La supervivencia a largo plazo en esta ciudad nunca fue posible. No importa cuán hábil seas, cuán preparado estés, cuán afortunado seas, Harran está diseñada a nivel fundamental para consumir eventualmente a todos los que quedan atrapados dentro de sus muros. Y la evidencia más contundente de esta verdad no viene de especulación, viene de lo que realmente sucedió después. Viene del destino de Kyle Crane, el operativo altamente entrenado del esfuerzo de alivio global que fue enviado a infiltrar Harran, que sobrevivió semanas en el infierno donde otros murieron en horas, que se convirtió en leyenda entre los sobrevivientes. Incluso él no pudo escapar, y sus elecciones, hechas con las mejores intenciones, terminaron condenando no solo a Harran, sino al mundo entero. Al final de la expansión, The Following the Dying Light, Kyle Crane enfrentó una elección imposible que define perfectamente por qué la supervivencia en Harran es una ilusión temporal. La madre, líder de un culto que supuestamente tenía una cura, le presentó dos opciones. Podía detonar una ojiva nuclear, borrando Harran y el campo circundante del mapa, matando a miles, pero potencialmente conteniendo el virus para siempre. O podía desafiar a la madre, rechazar la opción nuclear, beber el suero experimental que ella ofrecía creyendo obstinadamente que era una cura. En un final, la pantalla se vuelve blanca y Harran es destruida junto con todos en ella, incluido Kyle. En el otro, más siniestro, Crane parece escapar de Harran como un volátil sensible cuando el sol comienza a ponerse sobre una nueva ciudad. Los desarrolladores de Techland confirmaron posteriormente que Kyle Crane se convirtió en infectado y propagó el virus de Harran al resto del mundo. Esta no es simplemente una revelación de trama, es la demostración final de la tesis central. Harran no permite escapatorias reales. Kyle Crane hizo todo correctamente
los estándares de supervivencia. Era un exmiembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, específicamente las boinas verdes que sirvieron en todo el mundo. Tenía entrenamiento en combate avanzado, habilidades de parkour excepcionales, resistencia física sobrehumana. Fue contratado y entrenado por el GRE para cazar a Kadir Suleiman y recuperar un archivo robado. Sobrevivió a encuentros que habrían matado instantáneamente a personas normales. Derrotó a Rice, el señor de la guerra más peligroso de Harran. Ganó el respeto y lealtad de los sobrevivientes de la torre. Incluso después de las muertes de sus amigos más cercanos, como Jade y Rahim Aldemir, continuó luchando por mantener al grupo vivo. Y al final, nada de eso importó. Las intenciones de Crane eran buenas, pero terminaron costando a toda la humanidad. Al perdonar a los sobrevivientes en Harran, Kyle Crane condenó al resto de la humanidad a su mismo destino. Esta vez, sin embargo, no podía haber ayuda desde el exterior. Las cosas podrían haber sido diferentes si Crane hubiera lanzado la ojiva nuclear, conteniendo la pesadilla zombie de una vez por todas.
estar fallecido para Dying Light 2 en 2036. Las acciones de Kyle Crane conteniendo el brote de Harran a una sola ciudad todavía impactaron enormemente el mundo que los jugadores están explorando más de 20 años después. Pero aquí está la revelación que cambia todo. Con el lanzamiento de Dying Light The Beast, anunciado en 2024, aprendemos que Kyle Crane no murió en ninguno de esos finales. En cambio, se convirtió en un volátil senciente debido al resultado del suero, pero fue sometido y su humanidad restaurada. Sin embargo, fue capturado por un biólogo despiadado llamado Marius Fisher, también conocido como el Barón, y fue experimentado durante 13 años en una instalación ubicada en Castor Woods, Europa, mientras el mundo descendía al apocalipsis. El Barón, que resultó ser parte del GRE todo el tiempo, usó el suero confiscado de la madre para sus experimentos, creando más volátiles sencientes. Kyle Crane se convirtió en el espécimen más exitoso y el Barón quería replicarlo para crear más volátiles sencientes como él, para que el Care pudiera gobernar el mundo con un ejército de depredadores Apex. Esta es la evolución final del horror de Harran. El virus no solo destruyó una ciudad, evolucionó. La organización supuestamente humanitaria que prometió ayudar, en realidad estaba militarizando el patógeno todo el tiempo. Y cuando finalmente perdieron el control, cuando el THB escapó de su laboratorio de Ginebra, condenaron al 98% de la población global a muerte o peor en solo 2 años. Para 2023, después de años de pandemia, la humanidad estaba al borde de la extinción. Villedor se convirtió en el último bastión de civilización, la última ciudad importante todavía funcionando en todo el planeta. Y dentro de esa ciudad, las facciones pelean por control. Los guardianes de la paz contra los sobrevivientes, contra los renegados, repitiendo los mismos patrones de violencia y traición que condenaron a Harran. Entonces, ¿por qué la supervivencia a largo plazo es imposible en este mundo? Porque el problema nunca fue solo el virus. El problema fue la naturaleza humana, la codicia institucional, la militarización de patógenos, la negativa de aprender de errores catastróficos. Incluso si Kyle Crane hubiera lanzado esa ojiva nuclear, incluso si Harran hubiera sido borrada por completo, el GRE todavía habría continuado sus experimentos en otros lugares. El THB todavía habría escapado eventualmente. La caída todavía habría sucedido. Porque organizaciones como el GRE, que ven pandemias como oportunidades de poder en lugar de tragedias que prevenir, siempre existirán. Y mientras existan, ninguna victoria es permanente, ninguna supervivencia es segura, ninguna ciudad está realmente a salvo. Harran fue solo el primer acto de una tragedia global que estaba destinada a desarrollarse sin importar qué. Y Kyle Crane, por todo su heroísmo, por todos sus sacrificios, fue solo otro peón en un juego que nunca tuvo oportunidad de ganar. El mundo de Dying Light 2 muestra la consecuencia inevitable de todo esto. Villedor, la última ciudad